¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas del Ministerio del Señor Jesús. Es para nosotros un privilegio que usted ya esté en sintonía de este programa. Pues el día de hoy vamos a seguir con el programa de ayer, pero primero vamos a hacer un pequeño resumen de lo que se habló. Primero aclaramos qué es escatología. Escatología es estudiar aquellos sucesos que van a venir, pero ya están escritos en la palabra de Dios. Y hablamos un poco sobre el principio de dolores, que es ese espacio de tiempo en el que la maldad se va a multiplicar, la maldad va a crecer, y que es algo que nosotros ya estamos viviendo. El pastor nos platicaba acerca de la economía, que vemos una economía que está dañada, vemos una sociedad que también está dañada por los diferentes tipos de pecados y todo eso. Entonces el día de hoy vamos a continuar con el tema. El pastor había comentado que el día de hoy vamos a platicar un poco sobre los caballos del Apocalipsis. Entonces, pastor, bienvenido, que el Señor le bendiga. Pues ya para empezar en el tema, porque es un tema muy largo, vamos a empezar hablando del primer caballo del Apocalipsis, y este es el caballo de color blanco, pastor. Bueno, solo recordar que estamos estudiando el principio de dolores, es decir, lo que la iglesia va a vivir antes de la gran tribulación. Entonces, en el principio de dolores ya nos habían hablado en Apocalipsis capítulo número 6 acerca de 4 potestades. Así las vamos a definir, 4 potencias caídas espirituales que van a gobernar sobre el planeta Tierra. Entonces, había un tiempo predeterminado para que estos 4 caballos pudieran jinetear sobre el espacio aéreo y causar un impacto desde los cielos sobre los moradores de la tierra, sobre la economía, sobre la moral, sobre la religión. Entonces, lo que estamos viendo en estos 4 caballos es que todo lo que está aconteciendo en la tierra no es idea del hombre 100%, sino es consentimiento del hombre hacia la fuente de maldad que está en los aires. Por eso Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad que están en las regiones celestes. Y el apóstol Juan logró ver 4 potestades que iban a causar un impacto tremendo en los días antes de la tribulación. Podemos ver el primero que me estás mencionando, que es el caballo blanco. El blanco es una figura de pureza y de paz. Es una figura de santidad cuando lo comanda Dios y cuando lo comanda el Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos Apocalipsis, dice que Juan vio que en el cielo, no era en la tierra, sino que en los cielos, iba a haber un caballo blanco que tenía un jinete. Cuando todos ven ese caballo blanco y el jinete, cualquiera a priori en la lectura dice es Jesús. Pero cuando sigues la lectura te das cuenta que no es Jesús, se parece a Jesús. Parece un príncipe de paz, pero no es un príncipe de paz, es un anticristo, pero que viene con una apariencia de piedad. Y dice que tiene un arco en la mano, pero no tiene flechas. Bueno, ¿de qué habla esto? Habla de 3 puntos. Número 1, de una falsa paz en la tierra. Número 2, de una forma de gobierno que parece que es la que va a traer la paz a la tierra, que es la democracia. Y número 3, habla de una apariencia religiosa de piedad. Bueno, hablemoslo de esta manera, porque el tiempo nos avanza. Número 1, cuando nosotros vemos ese caballo, ese jinete blanco, y que tiene un arco y no tiene flechas, nos habla de tratados de paz. Nos habla de un desarmamento nuclear, de firmas de pactos de desarmamento nuclear y de armas de destrucción masiva. ¿Qué pasa? Cuando la Segunda Guerra Mundial termina, el hombre está asustado de ver cómo la tecnología y la carrera armamentística puede ser tan destructiva en la tierra. 2 ciudades enteras destruyen con 2 bombas. Hiroshima y Nagasaki en Japón son aniquiladas por el hongo que se levanta y esa radioactividad destructiva que tienen las bombas atómicas. Entonces el hombre se asusta y hasta crea la Organización de las Naciones Unidas en pro de la paz, porque realmente se da cuenta que si sigue esa carrera armamentística, la tierra, el mismo hombre la va a destruir. Entonces, ¿qué sucede? El hombre trata de reunirse para crear una paz. Desde 1945 hasta la fecha, el hombre, los gobiernos y los gobernantes de la tierra han querido hacer la paz. Claro, es un gran fracaso.
Cada vez vemos más violencia en la tierra, un gran fracaso. ¿Por qué es un gran fracaso? Porque quieren hacer la paz sin Dios, sin el príncipe de paz. Es ridículo querer hacer la paz sin que intervenga el Espíritu Santo, sin que intervenga el principio y fundamento de la palabra de Dios. Es imposible tener paz, no digamos en una nación o en el planeta Tierra, en un hogar, en una familia, en una congregación, si no está gobernando Jesucristo. Jesucristo es el que ministra la paz. Y tener un deseo de que haya paz en la tierra, pero dejar afuera de las Naciones Unidas a Jesucristo, es la locura más grande que el hombre ha querido hacer, y por lo tanto el fracaso más grande. No hay paz en la tierra precisamente porque, a pesar de que el hombre quiere promocionar la paz, se invierten millones en convenciones, en pláticas, en lo que sea, para ver la forma de que haya paz en la tierra. Definitivamente es un gran fracaso. Por la sencilla razón, hoy en día se venden más armas que antes. Y en eso que tenemos eslóganes de paz, tenemos medios de comunicación hablando de paz, tenemos gente activista, tenemos gente en protesta en pro de la paz, grupos ecologistas que quieren la paz, grupos pacifistas que quieren la paz. Pero a pesar de todo eso, no se logra nada. Dios le está gritando al hombre: no puedes hacer nada sin mí. Juan capítulo 15, sin mí nada podéis hacer. ¿Quieres la paz sin Cristo? Ese es el gran fracaso que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, el caballo blanco nos hablaba de eso, de que iba a haber pactos de paz, reuniones de paz, se iban a levantar líderes promocionando la paz, y desde el 45 hasta nuestra fecha han habido grandes pacifistas. Podemos mencionar nombres como Gandhi, podemos mencionar ¿qué te digo? Juan Pablo II, y muchos líderes que han querido promocionar la paz. Hasta les han puesto el eslogan misioneros de paz, mensajeros de paz, grupos de paz y todo lo que quieras. Pero lamentablemente, cuando esa paz se quiere promocionar sin Jesús, sin el Espíritu Santo, sin la Biblia, es un gran fracaso. Como vengo repitiendo, se está llevando a cabo ese fracaso, y seguirá fracasando más el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el hombre, y como decíamos, Estados Unidos llega a gobernar y a ser la cabeza de las naciones. Gana la Guerra Fría y entonces empieza a promocionar la democracia. Ese caballo blanco anunciaba proféticamente ese sistema de gobierno que se llama democracia. Quiero decirle a todos los televidentes que yo ni soy socialista, ni imperialista, ni feudalista, ni de ningún tipo de ideología terrenal. Como tampoco soy ni socialista, pero tampoco soy demócrata. ¿Por qué? Porque todo lo que se fabrica en la tierra, toda filosofía, todo argumento que diga made in tierra, todo eso es humanismo, es barro y es un fracaso, y realmente es una gran falacia, una gran mentira. La democracia no tiene la solución, y ya lo ha probado. ¿Hace cuántos años? En los 80s gana la Guerra Fría Estados Unidos. Y hasta la fecha no hay paz, pero ni siquiera en Estados Unidos. Ni siquiera Estados Unidos, que es la propuesta que tienen sus misioneros democráticos. De todos modos, realmente ha sido un gran fracaso. No tienen paz. Los pobres estadounidenses viven una tensión, una psicosis espantosa por todo el terrorismo que se les ha desencadenado. Realmente paz no hay, ni siquiera en la nación que propone ser el líder hoy por hoy de la democracia. Entonces es un gran fracaso. ¿Por qué? Porque esa potestad, lo que ha hecho en la democracia, y si podemos analizar lo que es la democracia, lo podemos definir como lo han hecho sus grandes pensadores, es el gobierno del pueblo, no es el gobierno de Dios, no es la teocracia, es el gobierno del barro, del hombre, por el hombre y para el hombre. Obviamente va a ser un fracaso, porque el barro jamás, aunque ya estaba en la estatua de Nabucodonosor, estaba profetizado que cuando Jesús viniera a la tierra, la democracia, junto con los principios del anticristo, iban a estar gobernando, y vemos cómo países islamitas se están abriendo a la democracia, como por ejemplo Egipto, que tenía una dictadura de más de 60 años con Hosni Mubarak, ahora se vuelve pseudodemocrática. Vemos en Siria está entrando la democracia, en Libia, en el Líbano, en Turquía, muchos países que eran acérrimos y eran cerrados a la democracia, hoy en día están abiertos a la democracia, se están democratizando, porque la tierra realmente va a terminar como este caballo blanco, democratizada. Y de repente hay focos que se quieren levantar de socialismo, como lo que pasó con Chávez, y todos sabemos que la gran blasfemia que lanza contra Israel, recibe lo que él maldijo de Israel, lo recibió,
y creo que esto no escapa de nadie, en una oportunidad que Israel como gobierno cometió un error, aprovecha Hugo Chávez, para lanzar una maldición sobre Israel. Y él dijo: desde lo más profundo de mis entrañas, de mis vísceras, maldigo a Israel. Esas fueron sus palabras. Al poco tiempo le diagnosticaron cáncer en todas sus vísceras y muere de una metástasis que, por más que los que invirtieron con médicos cubanos, que se supone son los mejores en estos campos, realmente terminaron en un gran fracaso, porque está escrito: maldito el que te maldiga. Y la maldición que lanzó, así como la lanzó contra Israel, así la recibió, y todos sabemos el desenlace final de este pobre hombre llamado Hugo Chávez. Entonces, aunque han habido rebrotes en América del Sur y ataques contra la democracia, definitivamente todo esto va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso porque esto de la democracia no es una invención del hombre. Esto viene desde las potestades de los aires. ¿Qué hace la democracia? Ha traído un liberalismo impresionante, un libertinaje. Estados Unidos se vuelve un exportador de pecado con sus películas y con todo lo que puede hacer. En esa libertad de que el hombre puede hacer lo que se le da la gana, se cierra la Biblia y se abre a cualquier cultura de pecado, diciendo que si el hombre no afecta a otro, pues tiene toda la libertad de hacer lo que se le da la gana. Y entonces de ahí viene que legalizan el aborto, el adulterio desaparece como figura penal de las constituciones, con tal que hay una situación fuerte que se está viviendo. Todo eso está comandado por una falsa paz, una falsa esperanza, que la está comandando la democracia por una potestad que viene de los aires. Esto también trae una apariencia religiosa. Hoy en día tenemos que tener claro, y voy a hablar esto con claridad, espero no ofender a nadie, pero antes de que alguien se ofenda, me gustaría mucho que revisara la Biblia y la palabra profética, y que revisara las estructuras incluso de lo que uno a veces defiende como fe. Pero tenemos que, hay una religión que nunca ha querido soltar el gobierno de muchos imperios. Esta religión realmente se ha movido con muchas estrategias, pero como es una religión que promociona la Biblia, aunque todo lo que practica es antibíblico, es una religión que dice ser cristiana, aunque sus prácticas son anticristianas, porque tiene prácticas idolátricas, ocultistas, tiene prácticas totalmente aberrantes a los principios y fundamentos apostólicos y proféticos. Entonces, pero esta religión nunca ha soltado el gobierno ni la hegemonía. Desde el año 70 empieza a tener un auge muy fuerte con Constantino, y entonces esta religión está aparentemente abanderando el cristianismo. De hecho, la gente que es miembro de esta religión dicen que son cristianos, pero desconocen a Cristo en su gran mayoría, y no digamos lo que la Escritura enseña y lo que el cristianismo enseña. Pero dejemos esto. Esta religión tiene líderes que aparentemente son embajadores de Cristo, aparentemente son predicadores del Evangelio, pero lo que llevan en el trasfondo, y eso no lo ignora mucha gente, sobre todo la gente que somos pensantes, llevan un interés político y un interés económico fuerte. ¿Qué sucede? Están logrando, con una apariencia de piedad, están logrando convencer a muchos gobiernos, sobre todo gobiernos islamitas, aún al mismo Estado judío, para que puedan hacer una sola religión, que haya una religión tolerante a todas las prácticas. Es decir, el eslogan que manejan ellos en ese ecumenismo y en ese sincretismo es que todas las religiones llevan a Dios. Para empezar, ese eslogan es totalmente diabólico y es falso. Yo quiero decir con claridad que ninguna religión nos lleva a Dios, ninguna. La gran mentira es creer que todas las religiones nos llevan a Dios. Tal vez al Dios de la tierra, que es el diablo, pero no a Jehová de los ejércitos. Ninguna religión, ningún pensamiento, ninguna práctica, por piadosa que parezca, nos puede llevar a Dios. Si eso fuera así, entonces ¿para qué vino Jesús a la tierra? Fue un desperdicio. Si el hombre puede llegar a Dios por sus propios medios, ¿para qué nos bajan un Salvador? Nos dieron un Salvador porque para el hombre es imposible llegar a Dios. Entonces Dios, que ama al hombre, envió a su Hijo Jesucristo para que Jesucristo sea el medio por el cual, el único medio por el cual podamos llegar a Dios.
Pero todos sabemos que Jesús no era humano. Jesús era Dios mismo. Dios se hizo hombre. La salvación es una importación del cielo a la tierra. Todo aquel que quiera tener comunión con el verdadero Dios, el Dios de la Biblia, el Dios creador del cielo y de la tierra, lo único que tiene que hacer es acercarse al medio que Dios empleó, que dio y se llama Jesucristo. De ahí todo lo que es fabricado en la tierra, aún la misma religión evangélica no nos lleva a Dios. El único que nos lleva a Dios se llama Jesucristo. Y Jesucristo es una persona. Jesucristo no es una práctica. Jesucristo no es una idea. Jesucristo no es un credo, no es una filosofía. Jesucristo es una persona que cuando el hombre tiene un acercamiento a la persona de Jesucristo, Jesús se puede meter adentro del hombre y reconciliarlo con el Padre y llevarlo con el Padre. El único medio para salvarnos es Jesucristo. Jesucristo no es made in tierra. Él mismo le decía, yo no soy de esta tierra. Él mismo le decía a los mismos judíos, yo no soy de este mundo. Como diciendo, aunque nací en Israel, aunque mi estructura adámica es judía, realmente mi esencia es celestial. Entonces tenemos que entender esto. Porque si no, vamos a creer que esta religión tiene la solución o esta otra, y ninguna religión tiene la solución. Solo Jesucristo es la solución. Está escrito en Timoteo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador se llama Jesucristo. Entonces, hablemoslo de esta manera y hablemoslo con claridad. Ninguna religión nos lleva a Dios, pero el eslogan de esta religión, de la que estaba hablando hace un rato, es de que todas las religiones nos llevan a Dios. Entonces, si todas las religiones nos llevan a Dios, no importa qué religión tengas tú, al final llegamos a Dios. Y en esa falacia, y en esa gran mentira, como son las tinieblas y el diablo un padre de mentira, entonces es de que mucha gente entonces dice, bueno, entonces unámonos, no importa lo que creas, no importa lo que sea, y hagamos cultos sincréticos y cultos ecuménicos. Al final no importa si tú crees que Dios no es el único medio, o Jesús es el único medio, sino que hay otros mediadores, otros intercesores. ¿Ya qué importa? Al final eres mi hermano. No importa si eres un adorador de Mashimón, no importa si eres un adorador de la muerte, no importa si eres un adorador de lo que se te ocurra. Lo importante es que todos al final vamos a llegar a Dios. Y en esa gran falsedad y en esa falsa unidad, que por cierto viene del caballo blanco del Apocalipsis, la gente está dejando por un lado los principios de la palabra de Dios y creando un falso amor, porque eso hay que decirlo. Entonces se está creando un falso amor, donde yo te amo, sí te amo, te quiero, a mí no me importa si tú invocas demonios, no me importa si invocas a Dios, eres mi hermano y lo que importa es que nos amemos. En ese gran sincretismo que está existiendo y que se está promocionando, lamentablemente muchos líderes cristianos se están cayendo. Y yo tengo que decirlo con toda honestidad, el ecumenismo es diabólico, aunque tenga ciertos disfraz y cierta apariencia de amor, de unidad, realmente es diabólico. El sincretismo es totalmente diabólico, y eso lo tengo que decir porque está claro en la Escritura. Dios aborrece las mezclas. Dice, hablando de las semillas en un campo, nunca vayas a sembrar en un campo dos semillas diferentes. ¿Qué quiere decir eso? Que las semillas todos sabemos que es una figura de la palabra de Dios. Jesús dijo en Mateo 13 que la semilla es una figura de la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Que en nuestro corazón, que es el campo de Dios, no hayan dos tipos de semilla. La semilla de una religión y la semilla de la palabra de Dios. Mentira. O vas a tener tu religión o vas a meterte a los principios de la palabra de Dios, pero no puedes jugar con dos aguas, porque ese es un adulterio espiritual. Estar con la Biblia, pero con prácticas ocultistas, sincréticas y prácticas hasta diabólicas, idolátricas. Bueno, entonces, pero todo esto viene porque conforme se acerca la venida del Señor, vamos a ver más éxito en los tratados aparentes de paz, vamos a ver más éxito en los pacifistas, vamos a ver más éxito democrático, más éxito ecuménico y más éxito sincrético. Pero no nos asustemos, porque eso ya está escrito, y el verdadero estudioso de la palabra y amante del lugar santísimo y amante de la presencia de Dios no será engañado por este tipo de estructuras, pensamientos, filosofías, religiones, que lo único que quieren es apartarnos del propósito de Dios. Le doy gracias a Dios que Juan, que es el llamado apóstol del amor, y que no hubo un discípulo que se le identificara tanto con el altruismo, con el amor, logró escribir en su tercera carta: si alguno viene a ti y no trae esta doctrina,
no lo recibas ni le digas bienvenido. Es decir, que una cosa es poder tener ciertas amistades con personas y otra cosa es mezclar la doctrina de Cristo con la doctrina de los hombres o con las doctrinas diabólicas. Esas son cosas totalmente diferentes. Y hay que tener mucho cuidado porque un poco de levadura puede leudar toda la masa. Sigamos estudiando la Escritura, la palabra, pero sobre todo metámonos al corazón de Dios, metámonos a la presencia de Dios para que en esa presencia estemos resguardados en el lugar santísimo y entonces podamos discernir los espíritus para ver si son de Dios. Quiero terminar porque ya el tiempo se nos ha ido y solo hablamos del caballo blanco. Quiero decirte que en una oportunidad yo tenía muchas Biblias, muchos volúmenes de Biblias en mi casa. Entonces yo le dije al Señor en una oración informal, le dije, mira Señor, me gustaría tener más tiempo para poder leer todas las versiones de Biblias que existen. Y así poder discernir cuando un mensaje está dentro del contenido de tu palabra y cuando no. Y a mí eso me habló y me dijo, estás pidiendo mal. Y estás pidiendo mal porque vas a poder ver en el mismo púlpito dos personas hablando las mismas verdades de la Escritura. Porque a veces hemos creído que lo que es del diablo es todo lo que contradice a Dios. Y no. El diablo puede hablar verdades. El diablo puede hacer milagros espectaculares como que fuera Dios. El error del hombre es creer que el diablo todo lo que hace es antagónico a Jehová y no. Tenemos que decir con claridad que muchas cosas que el diablo hace son imitaciones. El diablo le ganó a los chinos, imita todo lo que hace Dios, todo lo imita. Entonces también imita una falsa santidad, un falso amor y una aparente unidad. Entonces la palabra que a mí me vino es, vas a ver en el mismo púlpito, pueden haber dos personas hablando las mismas verdades con espíritus diferentes. Entonces me dieron el pasaje de Juan que dice, discernid los espíritus, no lo que dice una persona, sino el espíritu para ver si es de Dios. Porque puede haber alguien que diga cosas correctas y verdades correctas, como la jovencita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, que hablaba verdades, pero era influida y esas verdades que daba eran ministradas por un espíritu de adivinación y un espíritu satánico. Tenemos que discernir si los milagros que estamos viendo realmente la fuente es Dios, porque los mismos milagros puede hacer el mismo infierno. Y esa figura la tenemos muy clara cuando Moisés se presenta con Aarón delante de Faraón, tira la vara y la vara se convierte en una serpiente como una señal milagrosa. Dios tiene poder para de algo inanimado poder sacar vida. Y entonces sale una serpiente de la vara de Aarón. ¿Qué hizo Faraón? Mandó a llamar a sus magos. Y los magos hicieron exactamente lo mismo que Moisés. Eso quiere decir que el diablo puede hacer exactamente los mismos milagros. Puede sanar, puede aparentemente liberar, puede aparentemente hacer milagros extraordinarios. Y eso es lo que confunde a mucha gente. En el caso de los egipcios, cuando vieron que de la vara de Moisés salió una serpiente, se impactaron, dijeron, Jehová es Dios. Pero cuando vienen los magos, Janes y Jambres, y hacen exactamente lo mismo, pues dicen, pues también los dioses de Faraón también son verdaderos porque hacen el mismo milagro. Y esa fue la confusión de muchos. Ahora, todos sabemos entonces que en este tiempo vamos a ver lo mismo. Vamos a ver milagros de parte de Dios legítimos y también milagros que son ilegítimos, solo que unos la fuente es Dios y otros la fuente son las tinieblas. Entonces, ¿qué hago para poder discernir? Bueno, revisa los espíritus. ¿Cómo revisar los espíritus? Número 1, por los frutos. Y número 2, por los principios y fundamentos apostólicos y proféticos de la palabra. Eso es algo que tenemos que considerar. Pero, perdón que me ha tomado el tiempo para esto, pero estamos hablando de cómo el caballo blanco de los 4 jinetes, en este principio de dolores, van a estar jineteando, gobernando, teniendo cierto éxito y cierto avance. Lo más hermoso es que estas potestades van a poder tener avance en el mundo y en la gente que ignora la palabra, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de plegarse a estructuras apostólicas y proféticas. Pero también tenemos la gran dicha de saber de que mucho pueblo de Dios, también el remanente de Dios, por más señales, milagros y palabra falsa y sincretismo y ecumenismo y falsa apariencia de amor y de piedad, estamos claros en mantener los principios y fundamentos de la palabra de Dios. Y hay muchos ministros con ese celo de la palabra que jamás doblarán sus rodillas
delante de los Baales modernos y contemporáneos. Amén, pastor. Yo creo que el tema quedó muy claro. Solo pues recordar que este principio de dolores la iglesia lo va a vivir. Entonces yo creo que tenemos que guardar nuestro corazón para que esta potestad del caballo blanco pues no nos contamine, ¿verdad? Entonces esa es mi invitación, que nosotros guardemos nuestro corazón, que nos metamos más en la escritura, que analicemos lo que las personas van a hacer, porque no podemos estar aceptando todo. Tenemos que siempre estar analizando lo que escuchamos día con día. Y así, amigos, llegamos al final de este programa. Yo deseo bendiciones sobre su vida, sobre la vida de su familia, y pues gracias por estar siempre en sintonía de este programa. La verdad es que eso a nosotros nos llena de mucha felicidad, y pues pasen una feliz noche.